Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 11 de la mañana en punto, así que si les parece bien, comenzamos. Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Roberto Rivapalacio, soy el presidente del Comité de Responsabilidad Social e Inclusión y a nombre de la AmCham Capítulo Monterrey, quisiera darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en este webinar. Muchas gracias por conectarse. Tengo aquí el dato incluso de que tenemos participantes que se han conectado desde España, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también a Antonio Carranza, que será nuestro speaker el día de hoy. Muchas gracias, estimado Toño. Es un honor tenerte hoy aquí con nosotros. Agradezco también a Marianela Santos su participación en el webinar de hoy. Ella es nuestra vicepresidenta del Comité de Responsabilidad Social e Inclusión de AmCham Capítulo Monterrey. Antes de comenzar, quisiera compartir algunos avisos de los próximos eventos que tenemos para todos ustedes aquí en AmCham. Uno de ellos es el próximo 15 de julio. Tendremos el Doing Business, requisitos para exportar productos con FDA hacia Estados Unidos. Este va a ser a las 11:30 de la mañana y ahí vamos a explorar las oportunidades que existen en Estados Unidos en el sector de dispositivos médicos e insumos para empresas socias, las diferentes ciudades, mercados y comunidades, así como dar un outline muy amplio de cómo se hacen los registros de FDA y estaremos respondiendo las preguntas que ustedes como socios tengan. También estamos llevando a cabo el Seminario del Comercio Exterior 2020, denominado del Telecán al TEMEC, un análisis temático de la nueva relación regional. En estos momentos se está realizando el módulo 2 y quedan 7 en la agenda abordando los principales ejes del TEMEC. Esto pues muy a propósito con la visita el día de ayer del presidente de México a Estados Unidos, el presidente Trump. Y bueno, también estamos arrancando el programa EWDP 2020 en Monterrey y Guadalajara, el cual incluye módulos de información y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreo por CEOs de empresas socias de la AmCham. En todos ellos están completamente invitados y están a tiempo para pedir informes. Si les interesa participar en alguno de estos webinars, aún se pueden inscribir. Nada más es cosa de que vayan a la liga que estamos compartiendo a través del chat y el calendario de eventos. Asimismo, les recordamos que pueden seguir el calendario de webinars nacional a través de la liga que sale en nuestra síntesis de prensa. Me permite un poquito comentarles cómo va a estar la dinámica del webinar el día de hoy. Nuestro ponente, Antonio Carranza, va a tener una presentación de aproximadamente unos 35, 40 minutos y al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Es muy fácil, solo les pedimos que manden cualquier duda que tengan por el chat o por la sección de Q&A. La sección del chat también está habilitada para cualquier comentario que quieran hacer durante la presentación. Me gustaría presentar a Antonio Carranza, quien dirige actualmente OCA, Reputación Corporativa, una consultoría dedicada a construir, proteger y restaurar reputaciones de empresas y organizaciones basado en su amplia experiencia en el manejo de asuntos corporativos y comunicación, tanto en los sectores gubernamental como en el empresarial. Previamente, Antonio trabajó como director de comunicación corporativa en Walmart de México y Centroamérica, y antes de ello dirigió la empresa Public Strategies de México. Y en ese entonces ya había sido el vocero del presidente Ernesto Zedillo para los medios extranjeros. Yo tuve la suerte de conocer a Toño en vitro, donde nos tocó coincidir laboralmente, y él estaba también al frente de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales en esta empresa. Así que, bueno, pues esto es solo un breve ejemplo de la extraordinaria trayectoria de Antonio Carranza. Así que sin más preámbulos, Toño, con todo gusto te cedemos la palabra para que arranques la presentación. Mil gracias, Roberto, y mil gracias a la AmCham, Roberto, por presidir este comité, a María Elena y obviamente a todos los que
están involucrados en el trabajo constante de tratar de mejorar la parte de responsabilidad social de nuestras empresas. Sé que hay gente que nos está sintonizando, y tiene responsabilidad de comunicación o de responsabilidad social o de ambas, porque en ocasiones acabamos siendo los comunicadores ahí donde se integran muchas otras cosas que no caben en otra descripción de puesto. Así que este es un reto para todos nosotros. Quiero empezar diciendo que este es un gran momento para todos los que nos dedicamos a la comunicación, a la vinculación externa, a la responsabilidad social, a temas de sostenibilidad. Creo que lo que hemos enfrentado en las empresas debido a la pandemia nos ha puesto en otro lugar dentro de nuestras empresas, adquiriendo una prominencia y una mayor visibilidad sobre los temas que afectan a la empresa. Y simplemente lo digo porque el día de hoy nuestros ejecutivos están diciendo, oye, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Me enteré que Menganito hizo una cosa, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, creo que la función que ustedes tienen en sus empresas hoy construye muchísima reputación. Y de eso quisiera yo platicar con ustedes el día de hoy. ¿Qué veríamos el día de hoy? Bueno, este aspecto de qué es la reputación, cuáles son algunos ejemplos que hemos visto de empresas, y ustedes tendrán los suyos porque han hecho en sus empresas muchísimas cosas que elogiar y que reconocer. ¿Por qué comunicar esto vale la pena? Y cómo a partir de lo que hemos experimentado podemos construir reputación desde las áreas donde estamos nosotros ubicados. ¿Qué es la reputación? Bueno, yo uso esta definición de Charles Fromm porque me parece que tiene muchos elementos muy interesantes. Número uno, es una evaluación colectiva, es lo que los demás piensan en su mayoría sobre nosotros. Es la percepción que se ha decantado a lo largo del tiempo sobre nuestro actuar, sobre la forma en que somos como empresas, como familias, ¿no? Como personas, ¿no? Y en ese sentido, esa evaluación pertenece a otros, no a nosotros, ¿no? Es lo que los demás piensan de nosotros, dicen de nosotros, evalúan de nuestra conducta. Podemos nosotros hacer muchas acciones para poder moldearla, pero al final nuestra reputación está en manos de los demás. ¿Y quiénes forman parte de esta evaluación colectiva? Pues grupos específicos que están interesados en nosotros, amigos y enemigos, gente que quizás tenga un gran interés sobre lo que hacemos o tenga nada más un interés tangencial, pero gente que se interesa en lo que desarrollan nuestras empresas o lo que nosotros desarrollamos como personas o como profesionistas. Y por último, hay que pensar que muchas de estas cosas son escasas, ¿no? Que todos estamos compitiendo por recursos y la reputación es un recurso. Y trato yo de explicar esta parte de la reputación uniéndola a este tema que usan mucho los mercadólogos del porcentaje de estómago en las industrias de alimentos y bebidas, en donde lo que nos cabe en el estómago pues es algo limitado, ¿no? Y todas las empresas que hacen alimentos o bebidas están luchando por ese espacio de nuestro estómago. ¿Cuánto le dedicamos al agua? ¿Cuánto le dedicamos a whiskies? ¿Cuánto le dedicamos a leche? ¿Cuánto le dedicamos a botanas? ¿Cuánto le dedicamos a todo lo que comemos y bebemos? Y nosotros en nuestras empresas lo que tenemos que hacer es ¿cómo le hago para que dentro de esta parte que me toca a mí pueda yo tener un porcentaje mayor? ¿Y cómo le hago como industria para tener un porcentaje mayor? ¿Cómo los del agua le quitan a las bebidas energizantes? ¿Cómo los de otra categoría le quitan a los de la otra categoría? ¿Cómo la leche le quita a otros, etcétera? Y lo mismo pasa
en la parte de reputación. Estamos constantemente nosotros luchando por estar en la mente de la gente con una buena reputación. ¿Cuáles son las mejores empresas en diferentes líneas? Si nosotros nos preguntamos cuáles son y ustedes son responsables muchas veces de llenar los cuestionarios de rankings y decir, oye, ¿cuáles son las mejores 3 armadoras de autos? Híjole, pues estas 3, pero no llegan ustedes a poner 10, ¿no? Porque no les cabe en la mente tener 10 armadoras y 10 bebidas de ron y 10 tiendas departamentales y 10 de todo, ¿no? Entonces, constantemente estamos nosotros luchando por tener una reputación, porque es algo que compite en la mente de todos los consumidores, los bancos, los acreedores, los estudiantes a los que vamos a atraer a nuestra empresa, etcétera, etcétera. Y nuestra chamba es, pues, poner en el top of mind de la gente a nuestra empresa como la mejor para trabajar, como la mejor para pagar una deuda, como la mejor en la proveeduría de servicios, como la mejor en el trato a sus empleados, como la mejor en sostenibilidad, en el uso de energías renovables, en el reciclaje de residuos, etc. ¿Cómo es que construimos esta reputación? Pues lo hacemos con la experiencia directa que tiene alguien con nuestra empresa, con nuestros productos, con lo que hacemos, a lo que están expuestas de lo que nosotros estamos tratando de comunicar, las acciones específicas de comunicación y las decisiones estratégicas que inciden en la percepción de las audiencias. Cuando una empresa, por ejemplo, como CVS, las farmacias en Estados Unidos, por su propósito, decide no vender cigarros, eso es algo que alguien aplaude, que alguien dice, hey, qué bueno que toman esa decisión, porque creo que va en beneficio de la salud. Ese tipo de decisiones estratégicas que nosotros tomamos en las empresas, como tener, ser 100% reciclables o dejar de imprimir hojas o cosas de esas que van construyendo la reputación que queremos para nuestras empresas. Y finalmente, ¿qué dicen otros de nosotros? Que es lo más importante, y parte de la labor de los comunicadores es cómo le hago para que alguien le diga a su gente lo que yo quiero decirle, pero si yo lo digo no tiene tanta credibilidad como si él lo dice, ¿no? Y estamos siempre buscando esos líderes de opinión que nos permiten llegar a esos grupos más amplios que deciden cosas que nos afectan, toman decisiones de compra, toman decisiones de préstamos, toman decisiones de muchos tipos que afectan a nuestras empresas. Ahora, ¿qué han hecho las empresas a lo largo de esta pandemia para ir construyendo esta reputación ligada a su trabajo en favor de la sociedad? Y ahí vemos una serie de aspectos que explican algunas líneas de empresas que han donado dinero, ahí va el cheque, a una organización, a la Cruz Roja, a un laboratorio, a instituciones de salud, etcétera, ¿no? Hay empresas que en vez de dar el dinero compran ventiladores y los entregan, compran máscaras y las entregan. Muchas de sus empresas lo han hecho, han estado dando tapabocas, han estado dando equipos de salud, etcétera. O han utilizado sus activos, han dicho, oye, yo fabrico cosas y esto que fabrico puede ser trasladado a. Yo fabrico ropa como Armani y puedo hacer batas para médicos. Yo fabrico bebidas y puedo hacer alcohol sanitizante. Yo tengo revolvedoras de cemento y puedo llenarlas en vez de cemento de gel sanitizante. O tengo cuartos que puedo donar y entregar a doctores para que no vayan a su casa, sino que se queden en un ambiente seguro, en un hotel, y se los doy gratuitamente, ¿no? Esa parte del uso de los activos ha sido algo muy interesante de ver. Obviamente hay quienes pueden dar facilidades de pago porque son instituciones, bancos o empresas que tienen sus créditos o que dan paquetes
de servicios que son mejor, con mayores facilidades, o son empresas que cobraban por ciertas cosas y ahora en la pandemia dicen, ya que estás en casa, toma un curso gratuito, ya que estás en casa puedes ver una película que antes te cobraba gratis, ya que estás en casa utiliza estas plataformas para que tus hijos puedan aprender y divertirse. O aquellas que han decidido apoyar a la cadena de valor, aquellas que han decidido de qué depende mi negocio, a quién le vendo y cómo está ese al que le vendo pasando por la pandemia y cómo si yo le ayudo puede continuar creciendo, cómo si yo le ayudo va a estar ahí después de la pandemia para comprarme, porque si no tengo yo una cadena de venta, pues ¿a quién le voy a vender? Y por último, esta parte de la sensibilización, como además de todo esto que quizás empresas han hecho, ¿y cómo construyo en sensibilización? Hay camiones de Cemex, por ejemplo, con grandes pancartas que dicen, lávate las manos, mantén condiciones de salubridad, sana distancia, etcétera. Y en estos casos, pues son los logos de algunas empresas que han decidido construir esta y llevar a esta idea de cómo contribuyo yo con lo que tengo a reforzar lo que necesitamos como sociedad hoy hacer, ¿no? ¿Y por qué se hace todo esto? Pues porque la gente se fija en eso, ¿no? Esta es la última encuesta de esta empresa PQR sobre las marcas más solidarias. Lo han hecho en entrevistas por internet. Y entonces aquí vienen ustedes, pues, cómo la gente piensa que estas empresas son las que más han hecho. Y la gente llega a esta conclusión por dos razones. Uno, porque normalmente estas empresas han hecho algo en el pasado. Y aun cuando no hayan escuchado de estas empresas algo nuevo, les viene a la mente que posiblemente en esta ocasión también volvieron a hacer lo que hicieron. Entonces, esa construcción de reputación previa es fundamental, porque quién sabe si alguien realmente sepa que Grupo Modelo entregó o cambió su línea de producción para dar alcohol. Pero capaz alguien diga, como lo he visto en el pasado, a mí se me hace que debió de haberlo hecho nuevamente. Pero número dos, porque lo comunican. Porque ustedes han sido activos en comunicar estas acciones de tal forma que alguien cuando le pregunte a la gente, oye, ¿sabes de alguna empresa que haya hecho algo con respecto a la pandemia? La gente diga, sí, lo escuché, lo leí, lo vi, me lo comentaron, ¿no? Entonces, la labor de comunicación ha sido fundamental para que marcas como estas digan, oye, estoy en el top of mind de la gente que dice que yo hago cosas buenas. Y también están las marcas no solidarias, aquellas que pues, la gente ha dicho, no he escuchado mucho, o lo que he escuchado no me ha gustado, ¿no? Entonces, la labor que nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos en la comunicación para construir esa reputación a partir de las acciones buenas de la empresa, pues redundan en una mayor margen de maniobra de las empresas, la posibilidad de que la gente sepa de nosotros, nos escuche, nos confíe, regrese a comprar lo nuestro, etc. Ahora, ¿por qué estas empresas lo han hecho y cómo está ligado a la parte de comunicación? Bueno, la gente quiere saber qué hacen las empresas. Fíjense ustedes en este estudio de Porter Novelli, qué es lo que una audiencia en Estados Unidos, ¿no?, diría sobre las empresas y la pandemia, ¿no? Dice, espero de las empresas responsabilidad y apoyo, ¿no? Más del 75% piensa que las empresas deberían de hacer algo bueno. Y no solo eso, miren el último. Y si lo hacen, mi percepción de ellas va a ser positiva. Si no lo hacen, mi percepción de ellas va a ser negativa. Lo que pase en el futuro está dependiendo de lo que hagan hoy. Fíjense, ¿recordarán que habrán hecho algo para apoyar en la pandemia? Sí, 75%. ¿Recordarán las malas decisiones? Sí, 73%, ¿no?
Si se enteran de que alguna empresa hizo algo irresponsable, dejarán de utilizar sus servicios o comprar sus productos. Sí, 71%, ¿no? Hacer lo correcto también tiene ventajas para una empresa, porque se es más leal, porque se le tiene confianza, porque va a comprar sus productos, porque voy a desear trabajar en ella, porque quiero invertir en ella. Entonces, hacer las cosas bien tiene sentido de negocio. La gente quiere saber qué hacen las empresas. Es curioso, pero todavía hay empresas que dicen comunicar las cosas buenas que hago. Pues no, la verdad es que la gente no va a pensar bien de mí. En mi casa, en mi familia nunca lo hemos hecho. Esta es una empresa que siempre se ha distinguido por hacer el bien, sin andar cacareándolo. ¿Okay? Pero la gente quiere saberlo. Allá afuera hay gente que quiere saber qué hacen sus empresas. Y están interesadas en darle seguimiento y en recompensarlos a ustedes por eso que escuchan bueno, ¿no? Entonces, y aquí la parte de, bueno, si lo dice un tercero, pues tiene más sentido para mí. ¿Qué es lo que pasa con los empleados cuando escuchan que las empresas hacen algo bueno? Pues se sienten orgullosos, se sienten inspirados, son más leales, recomiendan a mi empresa, a la empresa en la que trabajan, la recomiendan con los demás, se sienten motivados para involucrarse en más acciones sociales, ¿no? ¿Y qué reconoce la gente hoy de las empresas? Pues fíjense ustedes cómo los dos aspectos más importantes de reconocimiento hacia lo que hacen las empresas tiene que ver no con lo que hacen hacia afuera, sino con lo que hacen hacia adentro. La parte de cómo cuidan a sus empleados, ¿no? Que es algo que ha golpeado a muchas empresas en esta pandemia. Y lo vemos, ¿no? Cuando uno ve que United va a tener que despedir en agosto a más de 30,000 personas, dice, ¿qué golpe más duro, ¿no? ¿Qué golpe más duro hacia esas familias? ¿Qué golpe más duro debe tener esta empresa que tiene que tomar una decisión así, ¿no? Pero qué golpe más duro reputacionalmente también, porque dice uno, y no podría haber hecho algo distinto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que la gente está esperando escuchar, y por eso está ligado con lo primero que vimos, ¿no? Por eso las empresas han hecho todo lo que hemos visto en el principio. Ahora bien, ¿qué es esto de la reputación en el mundo post-COVID? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos ha dejado de experiencia? ¿Y qué podemos hacer nosotros en nuestras propias áreas de responsabilidad? Voy a tratar brevemente esos puntos. Están enfocados a lo que ustedes hacen en su trabajo. Y lo primero que les diría es este aspecto de que comunicar es importante. Esta es una cita de un estudio de McKinsey donde dicen, si quieres acelerar la recuperación en tu empresa, pues hay que influir en el espíritu de propósito y optimismo con realismo, porque obviamente viene ahí el tema del futuro incierto, pero hay que comunicar a la gente. Hoy hay que decirle a nuestros empleados y a nuestros stakeholders qué es lo que pensamos hacer, cómo vamos a salir adelante. La gente está angustiada. La gente allá afuera se pregunta muchísimas cosas. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué no estaba yo preparado? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué pasa con el mundo? ¿No? ¿Está ligado con el calentamiento global? ¿Cuál es el futuro de las próximas generaciones? Digo, constantemente nos estamos preguntando cosas muy básicas. Y lo mismo se preguntan aquellos que tienen que ver con sus empresas. ¿Cerrará esta empresa? ¿Continuará produciendo lo que yo necesito? ¿Tendré un trabajo cuando regrese en agosto a una oficina? Si regreso a una oficina, ¿qué habrá cambiado de nosotros? ¿No? Y creo que hay que tener en cuenta algunas cosas que han cambiado en nuestra gente. Y el primero de ellos es la importancia del sentimiento, de la sensibilidad. El hecho de que todos somos muy sensibles hoy. El hecho de que nos llegan más las cosas, nos pueden las cosas, nos emocionan las cosas buenas, nos duelen las cosas que significan sufrimiento. Somos más empáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esta pandemia nos ha enfrentado a las cosas más dolorosas y penosas, y viene lo peor.
porque en Estados Unidos ayer pasaron de 3 millones de contagios, ¿no? Ayer hubo en Estados Unidos 59,400 nuevos contagios. En los últimos 10 días en Estados Unidos ha habido 5 días con nuevos récords de contagio. Y estaba leyendo que para cuando lleguen las elecciones podríamos haber superado más de 200,000 fallecidos. Bueno, nuestras empresas están confrontándose con la muerte. Nuestros empleados están confrontando con la muerte. ¿Qué mayor pregunta podemos hacernos nosotros que cuestionamientos de muerte? Y vivir con estos cuestionamientos todos los días, porque al lado de nosotros hay alguien que ya se fue, alguien que ya padeció, alguien que murió, alguien que sufrió una pérdida. Entonces, imagínense el tipo de sensibilidad que vamos a encontrar nosotros en la gente a la que nosotros le tenemos que comunicar algo. Y cómo lo vamos a comunicar y en qué tono lo vamos a comunicar es fundamental. Y segundo punto, la parte del nuevo pacto social, ¿no? Estamos redefiniendo cosas. Estamos hoy todos preguntándonos, ¿quiero regresar al trabajo? ¿Me voy a meter nuevamente en el tráfico 1 hora para llegar a la oficina? Cuando estoy aquí en mi casa y me ahorro 1 hora y tengo esta convivencia y nunca había comido con mi familia y nunca había tenido tantas oportunidades de enterarme de cosas y nunca antes había, y lo quiero perder. Entonces esa parte del balance entre la soledad y el trabajo en equipo, entre el hogar y el trabajo, entre darle libertad a la gente para experimentar, porque no los tenemos encima en el micromanagement, sino que son libres, ¿no? Y la posibilidad de desarrollar ideas, ¿no? El empoderamiento entre el control centralizado y el empoderamiento local en muchas empresas que no están en un solo lugar, sino en muchas partes, forman ese nuevo ambiente en el que vamos a estar involucrados e interactuando. Y esta parte de comunicar es muy importante. ¿Quién tiene que comunicar? Pues creo que no ha sido fácil en muchos de nuestros trabajos tener CEOs como comunicadores. Primero, CEOs que reconozcan nuestro trabajo es un reto, ¿no? Los hay, sin duda, pero hay otros que nunca han puesto interés en la comunicación y nos la delegan. Y luego cuando les preocupa la comunicación nos la arrebatan y empiezan a comunicarla porque les agarra el pánico, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a comunicar? A ver, espérese, ahora resulta que finalmente alguien se interesa en la comunicación, ¿no? Y lo pongo en casos extremos, pero lo hemos vivido todos nosotros en algún momento. Y por otro lado, nuestros CEOs no son buenos comunicadores en muchos casos. Afortunadamente, yo diría que este grupo que está aquí tiene jefes de empresas internacionales, de empresas estadounidenses que aprecian la comunicación y que conocen que el aspecto de comunicación es importante en el perfil de un CEO. Pero muchas veces nos encontramos con que no es algo muy valorado. Fíjense cómo la expectativa de la gente, y este es del barómetro de Edelman de este año, cómo la gente en nuestras empresas está esperando que nuestro CEO hable, que nuestro CEO nos lidere, que nuestro CEO tome banderas, ¿no? Y muchas de estas banderas no son fáciles en México ni en Estados Unidos. Lo hemos visto ahora con George Floyd y todas las manifestaciones. Qué difícil es para las empresas encontrar una buena ubicación en los temas sociales. Pero la gente está esperando que nuestro CEO tome esta bandera, la bandera acerca del entrenamiento, la capacitación para trabajos al futuro, porque vemos que la tecnología nos va a impactar y vamos a perder el trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer por mí, no? O la parte de la ética, o de la diversidad, o del respeto, etcétera, ¿no? Y ¿cómo esperan que las empresas tomen este liderazgo y no esperar a que se imponga por parte del gobierno? Fíjense también cómo es importante
que exista este buen liderazgo por parte del CEO hablándole a sus empleados, porque los empleados son los que más confianza tienen en el CEO comparado con lo que pueda decir una ONG, comparado con lo que escuchan de otros empresarios, comparado con lo que dice el gobierno. La gente confía en lo que le dice su jefe. Y creo que hoy estos números se irían para arriba, porque lo que diga mi jefe con respecto a la pandemia me afecta a mí. Lo que diga mi CEO con respecto a si voy a tener condiciones de trabajo sanas, me impacta a mí. Lo que diga mi jefe con respecto a cómo va a luchar para tener mejores oportunidades de ampliar el negocio, o qué le va a decir al gobierno que tiene que hacer para que se reactive la economía, etcétera, etcétera, me afecta a mí como su empleado. Entonces, esa parte es fundamental. Nuestros empleados confían en nuestros jefes. Y si el jefe no dice nada, está perdiendo una gran oportunidad de construir esa lealtad y esa confianza. El otro tema que también es importante y al que estamos regresando ahora a preguntarnos es esta parte del propósito. Más allá de la visión y la misión que tienen desde mi perspectiva un consumo muy interno, qué quiero hacer como empresa y ser la líder y poder proveer a clientes de X, Y, Z, ¿no? Hoy la gran discusión es la parte del propósito de nuestras empresas. ¿Para qué existen? ¿Qué pasaría si no existieran? ¿Qué dejaría de haber en el mundo si no existieran nuestras empresas? ¿Qué beneficios reales existen como para que la gente salga y diga, hey, no la toquen, hey, ayúdenla, hey, que crezca más, ¿no? Y esto lo vemos en muchos temas que han, o instituciones que han dado mucho de qué hablar. En los últimos 2 años ha dado mucho de qué hablar esta discusión del nuevo manifiesto de Davos, en donde los stockholders pues ya no son los número uno, ¿no? Son las comunidades, son nuestros empleados, son otros stakeholders los que tienen mayor importancia para nosotros, lo mismo con el fondo de inversión BlackRock, o lo mismo en Estados Unidos con el Business Roundtable, al que muchas de sus empresas participan y son miembros. ¿Y por qué estamos discutiendo esto? Porque el mismo barómetro nos dice que cuando le preguntan a la gente quiénes son los más importantes, los accionistas tienen el 13%. Lo más importante del trabajo de una empresa tiene que ver con sus empleados, con sus consumidores y con las comunidades, ¿no? Entonces, la gente está exigiendo, como habíamos visto antes en la otra encuesta, la gente está exigiendo una mayor participación de las empresas en temas que no son de ganancias, ni de utilidades, ni de reparto de dinero. Tiene que ver con el valor social, ¿no? Y existen ahora, pues obviamente, se pueden meter a esta liga del índice de propósito, en donde ahorita ya las empresas están siendo evaluadas por esta otra visión, ¿no? Esta es una marca que está comprometida a cambiar el mundo, a mejorar el mundo, que beneficia a todos sus stakeholders, que tiene un propósito más allá de la ganancia y que también está haciendo cosas para mejorar a las comunidades. Y cuando ustedes ven este índice, donde por lo menos 3 de estas cosas tienen que hacer sus empresas para entrar al índice, pues los nombres que vemos son muy diferentes a los que escuchamos por publicidad, a los que normalmente identificamos como las grandes empresas. Son empresas que tienen otro corte y que son redituables en el sentido social. La gente se siente a gusto con estas empresas porque piensa que al comprar de estas empresas no solo está recibiendo un buen producto o un buen servicio, sino que son empresas que su ambición, su deseo es mejorar el mundo, mejorar la comunidad, tener un propósito más allá de sus ganancias. Y con esas empresas yo me siento a gusto. Entonces, ustedes están en este rollo del propósito. Su chamba, en muy buena, en una buena proporción, está ligada al propósito de la empresa, a esos aspectos
que hacen que lo que ustedes comunican en la parte de responsabilidad social pretende demostrarle a la gente que están involucradas con mejorar el mundo, que están involucradas en cosas más allá que el dinero, que quieren mejorar las condiciones de las comunidades donde ustedes tienen presencia. Y creo que esto tiene que ver mucho con hacer lo correcto. Y estaba pensando en esta parte de hacer lo correcto y el contraste de estas dos fotografías me llamó muchísimo la atención. Ustedes podrán haber, quienes quizás no estén familiarizados, al lado izquierdo, el hombre del medio, el nombre del número 7, es el quarterback de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick. Y Colin Kaepernick fue el que inició, cuando se escuchaba el himno de los Estados Unidos en los partidos de fútbol americano en 2016, a no pararse, sino hincarse, en una demostración en contra de la violencia sistemática contra la comunidad afroamericana en Estados Unidos. En 2017 ya no le renovaron el contrato y por 3 años no ha vuelto a jugar. Y ha estado del lado negativo de la historia, porque obviamente en su momento el propio Trump se enojó, afectó a la NFL, decía, y hay un discurso clásico de Donald Trump en donde se ponía y decía, ¿cómo es posible que los dueños de los equipos permitan que estos hombres no sean respetuosos de nuestra bandera y se hinquen? Y yo les diría, córralos, fuera. Bueno, 3 años después tenemos en el Capitolio a Nancy Pelosi y a congresistas hincándose a partir de la brutalidad policial del asesinato de George Floyd. Y cómo las cosas cambian, ¿no? Cómo la coyuntura transforma la realidad, hace que las cosas que parecen no correctas, ¿no?, se conviertan en algo que todos, la gran mayoría piensa que debió de haber cambiado. ¿Por qué no estuvimos del lado correcto de la historia? ¿Por qué no estábamos del lado de Colin Kaepernick, no? ¿Por qué Nike, a 30 años de su campaña de Just Do It, utiliza a Colin Kaepernick el año pasado para un video que provoca el enojo de ciertos republicanos que queman tenis de Nike y que dicen, voy a comprar ahora Adidas, porque eso no lo apruebo? Bueno, y meses después la brutalidad policíaca vuelve a poner en el centro esta discusión y las empresas empiezan nuevamente a sentirse incómodas con un tema en donde tienen que posicionarse. Y esta parte de hacer lo correcto es lo que ustedes están llamados a hacer en sus empresas. Y al final entraré en eso. Y fíjense cómo a veces la fortuna cambia, ¿no? Estos son, arriba tienen cómo la gente está percibiendo los temas raciales y el tema de Colin Kaepernick, y abajo tienen a Drew Brees, un muy popular quarterback de los Santos de Nueva Orleans, y como en febrero del 2020, fíjense lo que pensaba la gente de Drew Brees, ¿no? Me gusta mucho y me gusta. ¿Cuántos? 76%. ¿no? ¡Wow! Y fíjense, Colin Kaepernick en noviembre del 19, bueno, pues no más de 40 les gustaba. Y miren el 33% que lo criticaba acerramente. Bueno, cambian las fortunas con una gran rapidez, ¿no? Y en junio, pues digo, Brees no está mal, ¿no? Todavía, pero pierde 20 puntos. ¿no? ¿Y quién gana? Pues gana Colin Kaepernick. Y esas son las fortunas de las empresas. Esto le pasa a nuestras marcas. ¿Estamos del lado correcto de las cosas o no estamos del lado correcto de las cosas? Porque la coyuntura va a cambiar rápidamente y cuando pensábamos que estábamos en una posición correcta o que la coyuntura nos ayudaba, nos damos cuenta de que no, que estábamos del lado erróneo de la historia. Los colaboradores fundamentales son nuestros embajadores. Ese es un término muy común que utilizamos. Bueno, si yo veo que una empresa trata bien a sus empleados,
te voy a ser leal, voy a comprar sus productos, voy a tener confianza. Nuestra chamba en las discusiones internas de la empresa es traer estos temas. Y uno de los temas más importantes es que ustedes luchen por sus propios colegas, porque es lo que más espera la gente de ustedes. Son ustedes generadores de empleo. Y esos empleos deben de estar muy bien tratados. Y por último, esta parte de las alianzas. Hemos visto, por ejemplo, empresas que lo han hecho solas, pero ¿cuántas alianzas no se han hecho? Como en el caso de Juntos por la Salud o muchas otras alianzas a nivel local donde muchas de sus empresas participan. ¿Y qué tan importante ha sido ahora encontrar buenos aliados? Y quizás parte de la chamba que ustedes tengan hacia futuro es, ¿a quién le digo a mi jefe que nos debemos aliar? ¿Con quién debemos de construir las alianzas del futuro para los temas que afectan a mi empresa? Para los temas que afectan a los stakeholders que tienen que ver con mi empresa, en cada uno de los rubros que ustedes tengan. Hay muchas empresas que dijeron, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y con quién nos aliamos? ¿Y a quién le damos dinero? Nunca nos habíamos hecho esa pregunta, pero tenemos que hacerlo porque nos lo están exigiendo. Pero si hubieran ustedes hecho con tiempo este análisis, se habrían aliado con quien se aliaron, le habrían dado el dinero a quien le dieron, ¿habrían pensado ustedes en la Cruz Roja o hubieran pensado ustedes en el hospital local de la localidad donde ustedes tienen una planta? Pero no les dio el tiempo. El due diligence se los llevó y entonces dijeron, bueno, pues, mira, pues a la Cruz Roja, a al otro. Hoy, ¿cómo pensarían hacer las cosas? Y aquí tienen 8 diferentes elementos como para evaluar este aspecto de las alianzas. Y por último, dejarles esta parte de la reputación que ustedes construyen es una gran contribución a la resiliencia de sus empresas. Lo que ustedes están haciendo hoy y han venido haciendo en el pasado, en donde hoy tienen ustedes una mayor voz, ayuda a la recuperación de su negocio. Así que son ustedes hoy más importantes, una pieza clave del negocio que ustedes construyen en su empresa. Déjenme terminar, y esta es la última diapositiva, pero déjenme terminar con una reflexión. Hace un momento hablábamos de lo correcto. Hablar de lo correcto en nuestras empresas es incómodo. Ustedes, y es algo que yo siempre le digo a todas las gentes pues, con las que hablo acerca de comunicación o acerca de responsabilidad social, ustedes no están para salir y pintar bonitas sus empresas. Ustedes están ahí porque tienen que cambiar el mundo y piensan que su empresa puede cambiar el mundo para bien. Y en muchas ocasiones no está ocurriendo. Ustedes tienen que ser elementos incómodos dentro de su organización. Tienen que regresar a la organización y decir, ya salí, estoy cacareando todo esto bueno que hacemos y la gente lo aprecia y lo reconoce, etcétera. Pero tengo la responsabilidad de regresar contigo y decirte, jefe, que la gente nos está pidiendo un cambio en nuestra actitud. La gente nos está pidiendo un cambio en lo que hacemos. La gente nos está pidiendo que modifiquemos esto. No, pero es que no lo podemos hacer porque pues, nos va a costar caro. No lo podemos hacer porque nos cierra espacios. No lo podemos hacer porque pues, nos baja la rentabilidad. Bueno, son discusiones que tienen que haber en las empresas, sin duda. Pero ustedes tienen que llevar estos temas. Y ustedes tienen, por esa vinculación externa que tienen con la sociedad, con la expectativa de los stakeholders, lo que nos están pidiendo los stakeholders, ¿no? Tienen que regresar y decirle a la gente, pero tenemos que ser mejores. Y una de las empresas que les puse aquí como importantes en este nuevo índice, es de Seventh Generation, es una cadena, no es una cadena, es una empresa que hace productos de consumo. Pero una de las cosas interesantes que me llama la atención de ella es que ha avanzado en el tema del etiquetado. Ha dicho,
Para mí, los consumidores de mis productos son valiosos y les voy a dar el mejor etiquetado que pueda existir. Qué difícil es en nuestras posiciones regresar con nuestra empresa y decirle, oye, ¿por qué no podemos dar el mejor etiquetado que pueda existir? ¿Por qué estamos peleando por dar el menor etiquetado posible? El común denominador, el mínimo común denominador para nuestros consumidores, porque es lo que nosotros queremos. No es lo que los consumidores están pidiendo. Esos son el tipo de temas que son complicados y que uno tiene que traer, y obviamente, pues, a veces uno quizás no lo haga, pues, porque es costoso y porque tiene que ser con mucho cuidado, pero yo les diría, esa es su labor, esa es su vocación, ese es el propósito de alguien que está en su posición, ser incómodo y tratar de contribuir a que su empresa haga lo correcto y haga y ayude a la transformación del mundo. Así que ahí lo voy a dejar. Mil gracias a todos por su paciencia y regreso yo la pantalla para que pasemos a cualquier pregunta, a cualquier participación. Yo estoy muy interesado en escucharlos y saber sus reacciones y espero haber sido suficientemente provocativo como para que no todos coincidan con lo que haya dicho y yo aprenda de ustedes también. Mil gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por tu participación. Y pues sí, tenemos aquí algunas preguntas. Nos preguntan, ¿qué cambios deberían de hacerse en las empresas socialmente responsables ahora que no se pueden apoyar escuelas porque no hay clases, asilos, no hay posibilidad de visitarlos? ¿Es la alianza lo más factible? No, no te escuchas, Antonio. Perdón, quité mi micrófono. Es una pregunta interesante. Yo regresaría un poco a lo que dije en la parte de las alianzas. Sí son una opción, pero creo que daría un paso atrás y reevaluaría lo que hacemos en la parte de responsabilidad social, reevaluaría lo que estamos planteándonos o lo que hemos venido haciendo y diría, oye, y esto nos construye la reputación que queríamos, va en línea de lo que nosotros hacemos. Si tú me dices, oye, yo ayudo a escuelas, el producto que yo vendo tiene que ver con las escuelas. Es lógico que yo ayude a escuelas por mi perfil de empresa, o estaría pensando que no, que hoy descubrí que eso que yo puedo aportar en producto o en dinero está mejor canalizado a esto otro que es mi propósito, ¿no? A esto otro que tiene más sentido. Una de las cosas pues que yo trabajo con las empresas y que les cuestiono y que también aprendí en mi parte corporativa era, si no estableces una liga entre lo que tu empresa hace y la manera en que ayuda a la comunidad, las causas van y vienen con una gran rapidez y hay un gran movimiento. Alguien llega y te dice, oye, tengo esta causa, ¿no me echas una mano? Ah, pues sí, me parece muy bien, la apoyo. Y vendrá otra persona y te dirá, oye, yo tengo esto otro que también beneficia esto. Ah, pues me parece que es algo muy elogiable y merecen de nuestro apoyo, también lo apoyo. Pero no construye tu reputación, porque la gente no te asocia con esas causas. Si tú haces computadoras y ayudas a tech literacy, ¿no? O ayudas a poner computadoras para que los niños se familiaricen con tecnología, eso tiene sentido. Pero si haces cuestiones de tecnología y apoyas el desarrollo de comunidades agrícolas de pasote, que puede ser muy elogiable, no veo yo la parte que ligue lo que tú haces como empresa con el epazote. Y alguien va a llegar y te va a decir pues, hierbabuena, y alguien va a llegar y te va a decir otra cosa. Y nada de eso, a pesar de que puedas tú comunicarlo, nada de eso va a ser relevante para la gente porque no hace una liga entre lo que es tu función, lo que es tu propósito de negocio y aquello que quieres hacer en la parte social. Así que yo te diría, qué bueno que están
No, no voy a decir qué bueno que están cerradas, pero qué bueno que tengas esta oportunidad para decir, no puedo dar esto, y esto que doy tiene sentido que lo dé a estas organizaciones, o debería de hacer una reflexión y redirigir esto que yo hago ahí donde tenga, por lo que yo hago, un mayor impacto y un mayor compromiso de largo plazo. Bien. Otra pregunta es, siendo que hablábamos que la reputación es estratégica, ¿debería hacerse en conjunto con áreas comerciales de marketing y qué otras áreas deberían participar? Bueno, yo creo que toda la empresa debe participar. Sin duda, la construcción de la reputación, si partes de esta idea de que tus empleados son creadores de reputación, ¿no? Que en la medida en que, acuérdate, y no tengo aquí la gráfica, no la incluí en esta presentación, pero una de las personas que más influye en lo que piensa la gente de una empresa es la gente que trabaja en la empresa, ¿no? Si yo escucho de un empleado cosas buenas de su empresa, me da confianza la empresa, me da confianza el producto, me siento a gusto con ellas. Entonces, en ese sentido, prácticamente los 10,000 empleados de una empresa de 10,000 empleados deberían de ser constructores de reputación. Ahora, cuando vas ya a cuestiones más compartimentalizadas de cuáles son las áreas que podrían participar en algo, sí, tienes tú que ver cuáles son tus stakeholders y todos ellos deberían de estar construyendo reputación. En muchas ocasiones, en mis anteriores trabajos, pues yo tenía que ver la carta que se le mandaba a los proveedores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa carta construía reputación. ¿Cómo le vamos a decir a un proveedor algo, ¿no? Y en muchas ocasiones la gente de compras o la gente de ventas, pues hacía sus comunicaciones pues como las entendían, ¿no? Y no veían el riesgo reputacional de lo que iban a decir, ¿no? Entonces, poder tener una comunicación alineada en donde digamos, oye, lo que yo le digo a la gente que le compro, ¿no? Le voy a extender los plazos de pago. Bueno, ¿cómo se lo vamos a decir? No, pues es que así va a ser y ya me dijeron y porque pues vamos a... Esa es la instrucción, sí, pero ¿cómo se lo vamos a decir de tal forma que reduzcamos un riesgo? Relaciones con inversionistas, la parte de sostenibilidad, comunicación corporativa, la gente de marketing, todos en ese sentido tenemos estructuras que si las alineamos nos ayudan a construir reputación. Y esta parte reputacional, pues la verdad es que al final cae en la parte de comunicación muchas veces, ¿no? Pero realmente no se la apropia nadie y por eso es difícil medir la reputación o tener un responsable de la reputación porque no hay un Chief Reputation Officer. En algunas empresas sí, muchas muy avanzadas, pero no es común. Y creo que cae en sus áreas, cae en las áreas que están aquí representadas, ya sea comunicadores o gente de sostenibilidad, que son esa bisagra con la sociedad y que al final tienen que alzar la mano y decir, hey, esto nos puede afectar, ¿no? Ok, tenemos tiempo para una preguntita más. Comentabas que en el caso de los CEOs de Estados Unidos, el aspecto de comunicación pues es amplio, pero no así en México. Entonces, ¿cómo pudiéramos ampliar la participación de los CEOs para inclusive, como comentabas, tener liderazgo por parte de las empresas y no a nivel gobierno? Pues mira, estaba leyendo un artículo sobre CEOs recientemente con respecto al papel del CEO y cómo construye reputación y eso. Y es curioso porque la parte de la identificación del CEO con la marca y eso no es tan sorprendentemente tan importante en la descripción del CEO y de lo que la gente espera de un CEO, como todas estas cosas que vimos, el cuadrante derecho de esta gráfica, digamos, en donde hay un mayor valor de la labor del CEO, tiene que ver con hacer las cosas correctas, con su involucramiento en el medio ambiente, con la mejora de la comunidad. Todo esto que hemos platicado es hoy una mayor demanda de la labor del CEO y comunicarlo es parte fundamental de su labor. Creo que ustedes hoy tienen más posibilidades de convencer a sus CEOs de hablar de lo que han podido hacer en el pasado. Aprovechen este trampolín, aprovechen
esta situación de la pandemia en donde los propios CEOs han tenido que preguntarse, ¿qué digo? ¿Salgo y digo algo? Y si salgo y digo algo, ¿qué tengo que decir? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y cómo lo hago? ¿Hago un video? ¿Mando una carta? ¿Es un comunicado, un correo electrónico? ¿Qué tengo que decir? Y estoy seguro de que muchos de ustedes hoy tienen un acceso a la C-suite mayor de la que han tenido como experiencia en el pasado. Aprovechen esto para decirle a sus CEOs, allá afuera hay gente que tú tienes que liderar, está esperando tu liderazgo y necesitas, por lo tanto, desenvolverte más en la parte de la comunicación. La gente espera eso de ti. Muchísimas gracias nuevamente, Antonio. Ya nada más me resta cerrar la sección de preguntas y respuestas y comentarte que hay un par de comentarios de Hanna Nieto y de Elizabeth Pérez agradeciendo tu participación. Y saludos. Le doy la palabra a Roberto Riva Palacio. Muchas gracias, Marianela. Bueno, pues en nombre de nuestro presidente Francisco Pontón, te agradecemos, Toño, por acompañarnos el día de hoy, tu tiempo, bien interesante tu plática, como siempre. Muchas gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en el siguiente webinar, que tengan un excelente día. Gracias.